irrigación del cerebro principalmente. Ustedes hace tiempo ya han abordado el tema este de irrigación del cerebro, pero no sabían de qué se trata, ¿no? Cuando han hablado de accidentes cerebrovasculares, en ese tiempo han hablado, en casos han querido discutir, pero no se puede discutir si uno no sabe de qué se trata, pues, la irrigación del cerebro, ¿no? Entonces, tenemos que primero saber la irrigación del cerebro. Entonces, ¿qué es irrigación? Irrigación es el riego sanguíneo arterial, principalmente es el arterial, ¿ya? Es el oxígeno que llega a través de las arterias al cerebro. Así es. Entonces, ya les había dicho, abran esa ventana por favor. Abrimos. Entonces, mientras el cerebro reciba oxígeno, es una maravilla, porque vamos a estar por lo menos despiertos. El cerebro necesita para vivir de oxígeno y glucosa, eso es principal. Entonces tenemos que oxigenar. Si no nos oxigenamos, jóvenes, el cerebro va a dejar de funcionar. Por eso siempre deben estar, cuando tengan que estudiar ustedes, siempre con el ambiente ventilado tiene que estar, donde hay oxígeno. Porque si van a estar en un ambiente cerrado, ¿qué va a pasar? Se van a dormir. Así es. Este momento, por ejemplo, es pésimo para pasar clase. Este no es el horario adecuado para que ustedes se oxigenen. Porque han almorzado, entonces el almuerzo está en el estómago y el estómago requiere de oxigenación. ¿Para qué? Para digerir los alimentos y asimilarse. Entonces ha bajado la cantidad de oxígeno del cerebro. Y entonces hay tendencia al sueño. Y por eso les digo, es pésima hora de clase teórica. Si van a dormirse, se duermen nomás, ¿qué voy a hacer? Porque yo sé que ese es el problema, ¿ya? Si en este momento se van a dormir. Eso yo no voy a poder controlar. Pero que se duerman en la mañana ya no pasa. Que se duerman a las 5 o 6 de la tarde ya no. A esta hora sí. Se puede entender por el hecho mismo de que el estómago se ha llenado de alimentos y eso va a pasar en 2 horas el duodeno. Entonces necesita oxígeno, oxigenación, y aumenta la circulación en el estómago y el duodeno después del almuerzo. Por lo tanto, baja la cantidad de sangre del cerebro y va a haber tendencia a dormirse. Entonces, en Japón, jóvenes, se ha establecido, por este hecho, se ha establecido que en todos los ámbitos laborales puedan dormir 15 minutos. Se habla de la hora de la siesta. Siesta se llama, ¿no? Siesta son 15 minutos, 20 minutos, máximo hasta media hora. Que eso recupera totalmente la oxigenación del cuerpo para seguir trabajando todo el resto del día. Y hay en muchos ámbitos laborales hay lugares donde pueden dormir. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Aquí no debería haber clase a estas horas. Debería ser hora sueño. Es más, yo hace tiempo decía, pensando en los japoneses, deberían aquí esteras aquí para que puedan echarse por lo menos 15 minutos para recuperarse y seguir trabajando. Así es, ¿ya? Entonces, pero como estamos en Bolivia, donde hay mucho ignorante, entonces no entienden, no se entiende, no, pero bueno. Entonces, la irrigación del cerebro es fundamental. ¿De dónde procede
¿De dónde procede el riego sanguíneo? Va a proceder de dos vías principales, dos vías arteriales. Una es la arteria, aquí está, la carótida, la vía de la carótida, y otra es la vía de la arteria vertebral. Dos vías, carótida y vertebral. Ahora, la carótida, ¿de dónde está saliendo? Bueno, aquí ya hemos dicho el callado de la aorta. Es el callado de la aorta. Ustedes ya han llevado el corazón, así que ya no es novedad, ¿no? Pero del corazón sale la aorta, ¿sí? Y sale, esta es la aorta ascendente. Este es el callado, no es callado, callado con Y, callado aórtico. ¿Qué quiere decir callado? Arco quiere decir, el callado de la aorta, ¿ya? De aquí va a salir la arteria, el tronco arterial brachiocefálico, el tronco arterial brachiocefálico. Después va a nacer la carótida primitiva izquierda y va a salir la subclavia izquierda. Entonces, del callado de la aorta van a nacer tres troncos principales: el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico nace recién la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha, recién, de ahí nace. Y eso ustedes lo han debido ver el anterior semestre cuando han hablado del corazón. Entonces, aquí estamos viendo, aquí está el callado. En realidad, en el lado derecho está naciendo el tronco arterial brachiocefálico. Este es el tronco arterial brachiocefálico, ¿ya? Y esta es la subclavia derecha. Tronco arterial brachiocefálico y la subclavia. De la subclavia nace esta arteria extraordinaria que es la arteria vertebral. La vertebral. Entonces, vamos a empezar a hablar de la arteria, de la carótida primitiva, o sea, de la carótida. Esto ya han estudiado, hasta el cuello han estudiado. La carótida primitiva, sea derecha o izquierda, a la altura de la, vean ustedes, aquí está la nuez de Adán. A esa altura trazamos una línea transversal que coincide con la vértebra cervical sexta, o sea, a nivel de la vértebra cervical sexta. Entonces, ahí es donde se divide, se bifurca, dividir que sí bifurcar, ¿no? Se bifurca en dos arterias, una la carótida externa y otra es la carótida interna. La carótida externa es la que va a dar todas las ramas para irrigar la cara, las cavidades de la cara. Mientras que la carótida primitiva, o carótida interna, se introduce, ustedes se acuerdan también de sus conocimientos de huesos, se introduce en el sifón carotídeo, va por el peñasco, va a tener un trayecto de sifón propiamente dicho, y se llama sifón carotídeo, y va a ingresar a la cavidad endocraneal. Entonces, no da ninguna rama la carótida interna en el cuello. Recién una vez que ingresa a la cavidad endocraneana, ahí recién va a dar las ramas, ¿ya? Esa es la característica de la carótida, de la
de esta primera rama que es la carótida interna. La carótida interna va a dar ramas terminales en el cerebro ya, o sea, no, en la cavidad endocraniana va a dar esta rama que está en el círculo carotídeo, y esto ya han estudiado. Esta es la arteria oftálmica, que tiene 12 ramas. Es una circulación muy importante. Esto ya han debido llevar también, así que ya no es necesario que estés repitiéndoles. 12 ramas. Hay un dato mnemotécnico que dice: sobre el centro, dos musculosos sicilianos lloraban emocionadamente palpándose la frondosa nariz. Esas son las 12 ramas de la oftálmica. Es un dato mnemotécnico para que ustedes no se olviden. Pero bueno, otra de las ramas importantes ya dentro del cráneo van a dar varias ramas. Primero esta que está dirigiéndose a la parte, a la cisura de Silvio. Estamos viendo en la cisura de Silvio, y este es un corte de Charcot donde se ve que va por la cisura de Silvio y va a irrigar esta región. ¿Qué arteria es esta? La arteria cerebral media o arteria silviana. Esta es la primera rama que vamos a hablar. La arteria silviana o llamada cerebral media. Este es, ¿por qué primero vamos a hablar por esto? Porque esta arteria es la más importante en esta región. Entonces, esta arteria silviano cerebral media ingresa por la cisura de Silvio, recorre por toda la cisura de Silvio y va a ir a terminar en esta circunvolución que se encuentra en la parte distal de la cisura de Silvio, que se conoce con el nombre de gyrus circunflexus o gyrus angularis. ¿Ya? Entonces, en su trayecto, ¿qué ramas va a dar la arteria central, la cerebral media? Ven ustedes, está ingresando aquí. Va a dar estas ramas que son las ramas talámicas, porque va a ir al tálamo, ¿no? Va a dar que van a ir las lenticulares, que va a ir al núcleo lenticular, ahí al putamen y al globus pallidus, ahí va a dirigirse. Sí, se dirige aquí a la cisura de Silvio y va a dar, miren, una rama muy importante, es esta. Una rama que va a ir a irrigar la circunvolución ascendente del lóbulo frontal, área 4 de Brodmann, ahí va. O sea, arteria frontal, arterias parietales que va a ir a irrigar la circunvolución ascendente del lóbulo parietal, que es áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que hemos hablado, áreas sensitivas, por ahí se va a dirigir. Luego va a dar varias ramas parietales y va a dar también, vean ustedes, ramas temporales que van a ir al centro de conciencia temporal, áreas 20, 21 y 40, 41 de Brodmann. Ahí va a dirigirse, a las temporales. Y al centro intelectual de Wernicke, importante. Wernicke se escribe, pero en alemán se dice Wernicke. Bueno, así es. Entonces, imagínense esta arteria silviana o cerebral media. ¿Qué pasaría si aquí se produce un accidente cerebrovascular de la arteria central, de la arteria cerebral media? Ya vamos a ver que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno de ellos es el
por la ruptura del vaso, se sale la sangre, eso es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y otro por obstrucción, aquí se obstruye, ya no circula la sangre, entonces se va a secar ese tejido, ahí se llama isquemia, todo el proceso que después vamos a conocer. El mismo proceso sucede en todos los órganos cuando no hay sangre. Ya les voy a dar la definición. Entonces, pero miren, si hubiera aquí lesión de esta arteria, ¿qué vamos a tener? Problemas, primero, inicialmente, del hipotálamo. Va a haber ausencia total de control de la temperatura, parálisis, ¿no? O hemiplegia, parestesias o anestesia del medio cuerpo, inconsciencia. Porque aquí también miren cómo llega el lóbulo frontal y son centros importantes como los que hemos hablado, ¿no? Del raciocinio, de la memoria, también puede haber lesionados. Entonces, es grave. Generalmente los pacientes que tienen, generalmente estoy diciendo, ¿no? Los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media, fallecen, generalmente. ¿Ya? Entonces, es gravísimo. Ahora aquí está la cerebral media, la cerebral anterior. La cerebral anterior es rama también de la arteria carótida interna. Vean ustedes, viene por aquí y va a dar varias ramas para el lóbulo frontal. Aquí está dando la arteria pericallosa, la arteria calloso marginal. De ahí irriga las áreas tanto motora como sensitiva, que están en las áreas 4 y 3, 1 y 2, que están mirando hacia la cara interna, toda la parte de la cara interna que mira están lesionadas, se lesiona. Si es que se lesiona aquí, van a afectar. Entonces, todo esto va a irrigar, todo esto irriga, ¿ya? La cerebral anterior. Y es la cerebral media. Aquí, finalmente, la cerebral posterior, aquí está, por la cara interna se observa. La cerebral posterior viene por acá y va a ir ahí y irrigar el lóbulo occipital y la cara interna del lóbulo temporal. Cara interna del lóbulo temporal. Entonces, cuando hay lesiones de estas dos arterias, por este hecho, generalmente el paciente no va a morir, pero queda con deficiencia de conciencia visual, aquí, pierde la visión. Cuando es cerebral posterior, aquí está llegando a la cisura calcarina. Entonces, como no llega riego sanguíneo a la cisura calcarina, ese paciente se va a volver ciego. ¿Ya? Así es. Ahora, lóbulo frontal. Si al lóbulo frontal no le llega la cerebral anterior, va a haber alteraciones de la memoria, va a haber, porque está compartiendo estos aspectos fundamentales del funcionamiento del lóbulo frontal, el talento, el raciocinio, la memoria, todo lo que hemos hablado, los rasgos de personalidad, etc., se alteran, aunque no se va a morir, como les digo, porque estos, a no ser que sea una hemorragia masiva, entonces sí puede ser, o una obstrucción masiva, entonces sí puede haber lesiones que pueden ser causantes de un fallecimiento. Vean ustedes aquí
Bueno, importante, viene a dar la explicación, ya hemos dicho de la arteria cerebral media. Entonces, ahí está, ven ustedes, arteria cerebral anterior, naranja, este es, cerebral anterior. Y sigue el lóbulo frontal, el lóbulo parietal hasta aquí. Y se anastomosa con el lóbulo, con la cerebral posterior. Cerebral media es esta, la que hemos hablado, la más importante que irriga la parte externa de la cara dorsolateral del cerebro. Y la arteria cerebral posterior, que es esta, la que va a dar el riego sanguíneo a la región occipital. Aquí vemos también la arteria cerebral anterior, con todas sus ramas, la cerebral posterior se ve también. Esta es la cerebral media, también la arteria cerebral media, que va a dar varias ramas, que hemos hablado. Estas las que hemos visto, la cerebral media, este es clave. La arteria cerebral media es fundamental dentro del riego sanguíneo del cerebro. Ahí está. Miren, aquí por ejemplo, irriga la cápsula interna. ¿Qué pasa por la cápsula interna? El fascículo córtico espinal. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Parálisis del medio cuerpo, hemiplegia. Eso va a suceder. Eso va a presentar su paciente si tiene este problema. Si es lesión de la arteria cerebral media. También la cerebral media, como que tálamo, o sea, si es cerebral media, tálamo, el núcleo lenticular, en la cápsula interna, son lugares claves en el cerebro que van a lesionar fascículos, núcleos. Este es para que ustedes tengan como conocimiento. Sáquenle foto con su área 17 de Chicho y 19 de Brodo, ¿no? Porque con su fotografía de su celular se van a olvidar. No se olviden esto. Arteria cerebral anterior, ven ustedes, cerebral anterior. ¿Ven? Poquitos. Esta es la cerebral media, ven ustedes. Miren la cerebral media. Por eso los pacientes que tienen lesión de la cerebral media pueden fallecer. ¿Por qué? Porque afectan los núcleos, centros fundamentales. El tálamo, el hipotálamo, la cápsula interna, la circunvolución ascendente o motora, la circunvolución ascendente sensitiva, parietal, etc. Y la cerebral posterior. Bien, ahora vamos a ver esto que es importante. Bueno, todavía no antes. Ahora la otra vía, ¿cuál es? Las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales ascienden, como hemos visto, ascienden por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Son agujeros transversos que están por ahí. Entonces por ahí está pasando la arteria vertebral. Entonces asciende por ahí y va a llegar hasta la región, ingresa por el agujero magno y después
se va a unir con el otro lado, con la otra arteria vertebral, se unen a nivel de la protuberancia, del bulbo primero, del bulbo, y de ahí nace, a la unión de estas dos arterias va a hacer que nazca la arteria basilar. Entonces tenemos la arteria basilar, la fundamental, la arteria fundamental. Eso es lo que estamos viendo ahora aquí. Aquí vemos. Se han unido las dos vertebrales y forman esta arteria, que es la arteria basilar, que está, y hemos visto, en la cara anterior de la protuberancia. Hay un canal que les he dicho. Ahí es el canal basilar. Ahí está la arteria basilar. Esta arteria basilar va a dar riego sanguíneo al tallo cerebral, al cerebelo, va a dar ramas, va a dar por lo tanto vulvares, protuberanciales, pontinas y cerebelosas. Y una vez que llega aquí hasta a la parte posterior del cerebro, se va a dividir en dos ramas. Estas son las ramas, las cerebrales posteriores. Estas son las cerebrales posteriores. Estas cerebrales posteriores van a continuarse con las llamadas comunicantes posteriores. Estas son las comunicantes posteriores. Estas comunicantes posteriores se van a unir con estas otras que son las cerebrales anteriores. Las cerebrales anteriores. Y las dos cerebrales anteriores se van a unir a través de la comunicante anterior y forman, vean ustedes, un polígono, por eso se llama polígono de Willis. Willis, un investigador inglés que ha descrito esto, por eso se lleva este nombre, polígono de Willis o heptágono de Willis, por si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 7 lados. Entonces, ¿dónde va a estar? Miren ustedes aquí. Aquí están las arterias vertebrales. Cuando ingresan al agujero magno, ahí forman la arteria basilar. Esa basilar, esta basilar. Y la basilar va a dar las ramas cerebrales posteriores. Aquí están las cerebrales posteriores, las comunicantes, las cerebrales anteriores, la comunicante anterior nada más. Y estas forman un círculo arterial de Willis, también se llama, o heptágono de Willis, o polígono de Willis, cualquiera de sus nombres. A partir de este polígono de Willis que está rodeando, vean ustedes, está rodeando al mesencéfalo aquí, van a ser muchas ramas que van a dirigirse tanto hacia el cerebro, a la parte interna del cerebro, y hacia la parte externa del cerebro. Eso es lo que nos interesa. Este heptágono es fundamental. Aquí vamos a ver. Miren, del heptágono de Willis, de este. Les voy a decir, dibuje, ojalá dibuje. Pero estoy dando ya la pregunta. ¿Qué ramas van a dar? Miren ustedes. Ramas, miren la comunicante posterior. Ahí está la comunicante anterior, las cerebrales anteriores, las cerebrales posteriores. De ahí van a nacer ramas que van a ir, miren, aquí está, al tálamo, va a ir las tálamos estriadas anteriores, posteriores, las coroideas, la hipofisaria anterior a la hipófisis. ¿A dónde más? Las lentículas estriadas, es decir, al núcleo lenticular, vitamen y globus pallidus, ¿no? Al hipotálamo. Bueno, o sea, el hipotálamo, ustedes saben, ya hemos hablado, es el centro del control de la sobrevivencia, del hambre, de la sed, todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, eso es lo que
Esa es la importancia que tiene el polígono de Willis, o el octágono de Willis. En esta pieza anatómica podemos ver, ¿no?, las vertebrales, la cónica, la basilar. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la aplicabilidad que ustedes deben saber. Deben saber. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad que debemos dar a conocer la irrigación del cerebro? Es en el accidente cerebrovascular. Algunos dicen ABC, pero está en inglés, no está en español. Si ustedes van a hablar en inglés, perfecto. Hablen en inglés, ABC, pero en español es ACV, accidente cerebrovascular se llama. Es el accidente. ¿En qué consiste el accidente cerebrovascular? Generalmente el accidente cerebrovascular se debe a dos causas: a una obstrucción del tubo que está irrigando, es decir, a una trombosis, a un coágulo o un ateroma dentro del vaso. Se obstruye aquí, ¿no? Esta se obstruye. Entonces, esta es una trombosis. Se llama trombosis o se llama un émbolo. Este elemento que obstruye el tubo se llama émbolo también. Por eso se habla de trombosis cerebral o embolia cerebral. Antes de escuchar ese término, embolia cerebral. Entonces, cuando se obstruye esto, ¿no?, ¿qué va a producir? Aquí está. Se obstruye, aquí estamos viendo. Un ateroma es el que va a cerrar la arteria. Entonces, en cualquier arteria, les digo, no solamente el cerebro. Cuando estemos ingresando abdomen, también hay ahí trombosis. O sea, lo mismo va a suceder. Donde hay una arteria y se obstruye, se llama trombosis o embolia, ¿ya? Entonces, el tejido que está más allá del tubo, de la arteria, primero va a sufrir, bueno, igual que el hemorrágico va a ser. Primero va a sufrir falta de sangre, isquemia. Ustedes ya han visto que cuando no hay agua en la tierra se llama, ¿qué se llama? Sequía. No hay agua, está secando todo, sequía, ¿no? En el tejido se llama, en cualquier órgano, no es exclusividad del cerebro, isquemia se llama, el primer paso. Si esto continúa un par de horas, va a haber infarto. Si eso continúa otro par de horas sin sangre, va a haber necrosis. Si esta necrosis se continúa, hay autólisis. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué es necrosis?
tejido muerto. Ya no, pero el problema es irreversible del cerebro. Autólisis se destruye, se autodestruye. Auto es propio, ¿no? Lisis, destrucción. Entonces, se autodestruye. Así es. Y ya viene, si esto sigue así, encima se suman bacterias, todo. Entonces ya empieza la putrefacción, la descomposición. ¿Se dan cuenta? Así es la situación. Entonces, esto es en cuanto a una trombosis, a este accidente cerebrovascular que se llama isquémico. Trombosis se llama isquémico. ¿Por qué? Hemos dicho, va a producir isquemia, ¿de acuerdo? Infarto, pues isquémico, está isquémico. Ahora el otro, accidente cerebrovascular hemorrágico, este es otro. En este caso, el vaso se rompe y entonces sale sangre hacia las cavidades. Se ha roto un vaso, se ha roto una arteria. ¿Cuándo se rompe? Cuando la presión arterial está muy elevada, pacientes hipertensos. Yo soy hipertenso, pero bajo control. Soy médico, tengo que controlar. Grave sería que no sepa controlar, ¿no? Entonces, pero hay pacientes que no se controlan, siguen bebiendo alcohol, porque el alcohol es el principal vasodilatador e hipertensor, ¿no? Entonces, por eso es que después de 2 tragos las orejas están calientes, ardiendo, la nariz se vuelve roja, ¿no? Estamos llenos con ganas de poder besar a medio mundo, al peso, a todos, ¿no? Entonces, eso es porque hay una vasodilatación, se dilata, aumenta la presión. Entonces, hay este problema, el principal problema, por ejemplo, en el cerebro es esto, una dilatación de la arteria. ¿Cómo se llama? La dilatación de las arterias, aneurisma. Entonces, uno de los problemas más frecuentes es el aneurisma. Es la dilatación de una arteria. Ahora, ¿quién sabe que tiene aneurisma? ¿Alguno de ustedes sabe? Ninguno. Yo no sé, pero esa es una de las causas. Yo he tenido colegas, una vez un profesor de pediatría, el doctor Ovidio Aliaga. Ovidio Aliaga, pediatra, estaba dándonos la clase, así como estoy dando la clase, y de pronto se tocó la cabeza y se cayó. Cuando lo examinamos, estaba muerto. ¿Qué pasó? Estaba con hipertensión arterial y después hemos sabido ya en la necropsia, en la autopsia que se ha hecho, tenía ruptura de un aneurisma. Y es así, es rápida la muerte, porque se rompe y en cuestión de 1 o 2 minutos se vacía por la sangre. Entonces, ¿quién va a ir a querer tapar ese orificio? No se puede, pues está dentro de la cavidad endocraniana. Entonces, este aneurisma es fatal. También tenía otro colega que viajó a Chicago a un congreso, se cayó en el baño y no sabía por qué, pero muerto. Autopsia, aneurisma cerebral. Y así muchos han muerto por ruptura de las arterias, por eso se llama accidente cerebrovascular hemorrágico, por hemorragia, sí, ha salido la sangre. Entonces, la muerte es en el momento. O sea, no nos da mucho tiempo ni siquiera de examinar. Ya está, de pronto además está en el suelo,
¿Cómo diagnosticamos la muerte? A ver, ya saben ustedes. Pupilas dilatadas, ausencia de pulsos grandes, femorales y carotides, paciente fallecido, así es. Entonces, eso tenemos que ver. El accidente cerebrovascular, entonces, por ruptura de vasos y por salida de sangre, eso es una verdadera hemorragia. Accidente cerebrovascular, entonces este es hemorrágico. Hemorragia. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, estas dos son las causas de fallecimientos. Generalmente son pacientes más allá de los 40 años, ¿no? Hipertensos, con mucha actividad física. Es más, han debido ustedes ver jugadores de fútbol que en la cancha se han caído. También varios de ellos eran accidentes cerebrovasculares. Por una falta de control de la presión arterial, tenían presión arterial alta y seguían jugando, etcétera, pero de pronto ha sucedido esto. O sea, nosotros tenemos que buscar siempre algo que conozcamos. ¿De qué se ha muerto? No sé, se ha caído de ahí. No sé. Entonces, esto es lo que debemos aprender del ciego sanguíneo. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces hay una arteria donde hay un neurisma, se rompe porque las paredes del aneurisma son muy finos, pues. La pared se vuelve delgadita, fina. Entonces, ante una presión mayor, de pronto hay una hipertensión arterial, una crisis hipertensiva brusca, rompe y se vacía la sangre. Así es. Entonces, o los coágulos o trombos que obstruyen, como dice, el flujo sanguíneo. Entonces, no va a haber sangre, no va a pasar la sangre, entonces se llama isquémico. ¿Está claro? No se confundan. Uno es isquémico porque hay un trombo, un coágulo, un ateroma, hay una obstrucción de las arterias. Y el otro es accidente cerebrovascular hemorrágico, por ruptura de las arterias, generalmente por una debilidad de la arteria, que es una dilatación de la arteria, que es un aneurisma, que es el que va a producir este problema. Estos son los accidentes cerebrovasculares más frecuentes que hay. Ahí está. Miren, esto es por una obstrucción aquí, todo esto se ha vuelto negro, necrótico. Aquí ha habido una hemorragia, todo esto ha dejado se ha inundado de sangre, pero coágulos. No va a llegar la sangre ahí. Se inunda aquí todo esto, es hemorragia. Pero ¿cuál es el problema? Que afecta, pues, por ejemplo, de la arteria cerebral media. Entonces va a haber una catástrofe tremenda en estos casos. Y a veces, antes del accidente cerebrovascular, hay un aura quiere decir una aura. Es un preámbulo, una llamada de atención, es un dolor de cabeza que empieza a ver, y si me duele la cabeza, entonces el paciente siente que está así, se va a sentar por lo menos y ahí se pierde el conocimiento. Es ese problema. Se puede ver esta imagen es para mostrarles el aura, es como un dolor intenso. ¿Qué va a producir esto? Si es la arteria cerebral media. Hemiplegia. Hemiplegia. En el hemisferio cerebral izquierdo, pues hemiplegia del lado derecho.
eso va a haber parálisis. ¿Por qué? La cerebral media irriga, como hemos dicho, el área 4 de Goldman del glóbulo frontal del lado contrario. Entonces va a haber parálisis del medio cuerpo. Ahora, cuando la hemiplegia, cuando hay la isquémica no es mucho, no produce mayores problemas, pero va a dejar secuelas, siempre deja secuelas. Cuando es isquémica, además, porque deja parálisis facial, estamos viendo la parálisis facial y también la parálisis de la paresia del lado, de un lado del cuerpo, paresia. Entonces andan con bastón. Y esto es definitivo, joven. No es que vas a recuperar haciendo gimnasia, recuperándose en fisioterapia, nada, eso es irreversible. Esto va a quedar de por vida. Aunque se les da, digamos, todos los medios necesarios para que se recuperen, pero va a estar eternamente en ese problema. Esta es la resonancia, ¿no?, magnética. Miren, cuando vemos una imagen así, blanquecina, masiva aquí, es una hemorragia, es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Verán ustedes que está comprimiendo, hay una hemorragia de la cerebral media, esta cerebral media, y está empujando el tallo cerebral. ¿Hacia dónde? Al tercer ventrículo, este es el tercer ventrículo. Los que hacemos a reír estamos. Entonces empuja aquí al tercer ventrículo, ¿ya? Empuja al tallo cerebral. ¿Qué hay en el tallo cerebral? Pares canales, pues. Y entonces se traduce por ya lesiones motoras. Entonces, ese es el gran problema. Puede haber ya, ahí está bien, la cápsula interna, el tálamo, todo está comprometido. El paciente está inconsciente, generalmente está inconsciente, ¿no? Y miran, esta es la cerebral media. Cerebral media. Esto es típico de la cerebral media. Cuando ustedes sepan, cuando ustedes saben qué arteria se ha obstruido, la cerebral media, hay que rogar a Dios que se lo lleve más, porque es grave. Que pueda vivir en esas condiciones es una carga para la familia. O sea que hoy en día dicen, ¿no?, que hay que luchar hasta el último, pero por el paciente mismo. Hay aquí también una hemorragia. Miren aquí una hemorragia masiva. El núcleo lenticular, todo está. Y aquí, en la parte anterior, en la prolongación frontal de los ventrículos laterales, ahí está lleno, se ha llenado de hemorragia. Entonces, eso es mucho más grave. Ahora, esas que hemos visto, imágenes blanquecinas, son por hemorragia, estas son por isquemia. Miren, las imágenes no son iguales, son más oscuras, pero son masivas. Miren, aquí está la cerebral media, isquemia, o trombosis de la arteria cerebral media. Y miren cómo empuja hacia el lado contrario. Todo el tallo cerebral se va al lado contrario. Hay una hemiplegia, lesión del fascículo córtico espinal, hipotálamo, núcleos del tallo cerebral, etc. Entonces, esto también es irreversible. Aquí otra hemorragia, hemorragia anterior. Aquí, allá también son hemorragias. Miren cómo comprime hacia el lado contrario. Va. O sea, no solamente se afecta
en el lado contrario más. Aquí ven, hay afectación del lado contrario. Esa es la complicación más grave que hay. Bien, entonces, los accidentes cerebrovasculares son muy frecuentes. Dependiendo de la arteria cerebral anterior, ese paciente va a vivir, pero con lesiones que son irreversibles. Si hay lesión de la cerebral posterior, va a haber dificultad en la visión, hasta ceguera, pero va a vivir. Pero si hay lesión de la arteria cerebral media, pues les digo, es mejor que se vayan más de este mundo, porque es un sufrimiento para el paciente y también para la familia. Porque eso hemos visto. Yo he visto muchos casos. Muchos dicen, no, hay que salvarle, pero no más sacándonos todo lo que puede. Claro, sí, hacemos todo lo que podamos, pero yo por lo menos siempre les he de explicar, mostrándoles la anatomía, esto es lo que está sucediendo en la tomografía que sea computarizada. Vemos esto, se trata de esta arteria, entonces hay que darle un pronóstico. O sea, ¿qué es el pronóstico? El pronóstico es decir, si ese paciente va a tener un buen estilo de vida, o va a ser de sufrimiento, o va a vivir con problemas graves de su vida. Entonces tenemos que explicar eso. Es el pronóstico de ustedes, pues. Los que se han aplazado, por ejemplo, si tienen menos de 10, su pronóstico es reservado. Estos pacientes, por ejemplo, su pronóstico de los pacientes estos generalmente es reservado. ¿Qué quiere decir pronóstico reservado? Pronóstico reservado quiere decir que están más cerca de morir a vivir. Ese es el pronóstico. Por no decir se va a morir, ¿no? Nosotros los médicos decimos es un pronóstico reservado. Cuando escuchen ese nombre, esa calificación de pronóstico reservado, es que está más próximo de que se muera a que viva. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Estos datos son importantes. La circulación cerebral es el 2% del peso corporal, 15% del gasto cardíaco, 20% del oxígeno inspirado en reposo. Como ahorita, por ejemplo, ustedes están respirando sentados, en reposo. El 15% va a ir, o 20% va a ir al cerebro. Pero si hacemos gimnasia, si hacemos ejercicio, todo eso, se va a oxigenar el cuerpo. ¿Qué debemos hacer? El metabolismo, mantener el proceso oxidativo de la glucosa. La glucosa es importante. Consumo de oxígeno cerebral, consumo de glucosa. Esas son aspectos del metabolismo del cerebro. Por eso a nuestros pacientes tenemos que darles siempre una buena oxigenación, oxigenarlos permanentemente.
mientras lo mantengamos con oxígeno, ese cerebro va a seguir funcionando. Pero si les retiramos el oxígeno, va a dejar de funcionar el cerebro. Bueno, ahora otros diagnósticos que podemos ver, con eso terminamos. Esto está debajo de la dura madre, entre la dura madre y el cerebro. Este ya no es una hemorragia. Cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, eso también, traumatismo cráneoencefálico, no es TEC. TEC es en inglés, así que si van a hablar en inglés, está bien TEC, pero este traumatismo primero es el cráneo, pues el encéfalo. Entonces, cuando hay traumatismo cráneoencefálico, una de las arterias que está allá afuera es la meninge media, empieza a sangrar y se produce un hematoma grande. Hematoma está debajo de la dura madre, se llama subdural, se llama. Si está por fuera de la dura madre es epidural. Cuando hay estos hematomas, el traumatismo craneoencefálico, se echa, pues, fácilmente se hace una craneotomía, se abre el cerebro, se retira el hematoma, se descomprime el cerebro y se acabó. Solucionar el problema. No va a haber lesiones mayores, a no ser que lo dejemos días ahí, ¿no? Isquemias también. Entonces, hay lesiones, ahí está la cerebral media, eso es otra cosa, la cerebral media. Esto es para dar énfasis en lo que la cerebral media nos interesa. Miren cómo es el territorio de la cerebral media. Miren aquí. Aquí está el núcleo el que hemos hablado, núcleo caudado, que es el núcleo lenticular. Y sigue toda esta parte también de los labios, del lóbulo frontal y parietal. Entonces, si se afecta la arteria cerebral media, ya les he dicho, sinceramente es una catástrofe. Ahí está la vía de la carótida primitiva y de la vértebra. Requerimientos de sustrato, glucosa 4.5 a 5.5 miligramos por 100 gramos por minuto de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Glucosa y oxígeno. Eso es lo que consume el cerebro. ¿Ya? Hay algunos de ustedes toman Red Bull, esas cosas son tóxicos. Aunque tienen un poco de glucosa, o sea, les estimula un rato, pero hay un efecto de rebote, ¿no? Los deja despiertos un buen rato, pero es el efecto de rebote que se duermen mucho más. Esos estimulantes que utilizan, no los van a cortar. Vamos a seguir. Estamos sin tiempo. Tenemos que hablar con los que ya es tiempo. Y también tengo casos. Hasta aquí nomás. ¿Ya?